corazón. Ejercicios 4, 8 y 14 de la práctica de probabilidad de la parte A. Voy a cargar la práctica. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Bien, vamos a hacer el ejercicio 4. A ver qué dice. ¿Está bien ahí el tamaño? No puedo admitir más, porque estoy con la pantalla en otra cosa. Dice, al encarar la cuestión de tener 0, 1 o 2 caras, al lanzar al aire 2 veces una moneda, una persona dice que parece razonable considerar los resultados como igualmente probables. Es decir, la probabilidad de cada evento es 1/3. ¿Está usted de acuerdo? A explicar por qué. Bueno, no, esto no es así. Vamos a verlo con una tablita. ¿Cuál es realmente la probabilidad de que salgan 0, 1 o 2 caras cuando yo tiro 3 monedas? Les voy a poner la solución. Díganme si se ve bien. Sí, profe, se ve bien. Ejercicio 4, a ver. Bueno, acá lo que hacemos es primero determinar el espacio muestra. Es decir, de cuántas formas se pueden presentar cara o cruz al lanzar 2 monedas. Que el suceso sea igual a 0, es decir, el número de caras sería que aparezcan 2 cruces. Que el suceso sea igual a 1, es que aparezca una cara y una cruz. Y que haya 2 caras, el suceso sería cara a cara. Entonces, los resultados posibles, es decir, el espacio muestra de este experimento, que sería lanzar al aire 2 monedas, sería cara a cara, cara cruz, cruz cara o cruz cruz. Entonces, fíjense, yo tengo 4 resultados posibles. ¿Cuál es la probabilidad de 0 caras? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que no aparezca ninguna cara? ¿Cuántos resultados favorables hay en este espacio muestra a que no aparezca ninguna cara? Uno solo. 1 sobre cuántos posibles. Sobre 4. Bien, o sea que esa probabilidad de que sea igual a 0 es 1/4. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca una cara? Es decir, ¿cuántos resultados favorables hay en esta estación muestra a que aparezca una cara? 1, 2, ¿no es cierto? Hay 2 resultados favorables sobre 4 posibles. Es decir, la probabilidad de que el resultado sea 1, o sea, de que el número de caras sea igual a 1, es 2/4, es decir, 0,50. Y la probabilidad de que aparezcan 2 caras sería 1, que hay un solo resultado favorable, sobre 4 posibles, o sea, 0,25. Entonces, a ver, esperen que me pongo el enunciado decía que parecía probable de que al ver que cada uno de estos resultados tiene 1/3 de probabilidad, es decir, que fueran igualmente probables. Pero hemos demostrado que no es así. ¿Por qué? El por qué está demostrado en la solución que vimos.
que la probabilidad de 0 caras en realidad es 1/4, de una cara es 2/4 y de 2 caras es también 1/4. O 0,25, 0,50, 0,25. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer entonces el ejercicio 8. Bueno, acá dice, las 200 acciones que cotizan en bolsa han sido clasificadas en 3 tipos, A, B y C, siendo 80 las del tipo A, 50 las del tipo B, y del total de acciones, o sea, de las 200, 150 presentaron ganancias y 70 de estas que presentaron ganancias son del tipo A y 50 del tipo C. Bueno, para resolver esto, vamos a armar lo que tenemos, un cuadrito similar al que tenemos acá arriba en el ejercicio anterior, que recibe el nombre de tabla de contingencia. Es decir, una tabla de contingencia es una tabla donde se cruzan dos variables, que en este ejemplo que estamos viendo sería el tipo de acción, A, B y C, y si tuvo ganancia o no tuvo ganancia, o el resultado de las acciones. Vamos a ir entonces a la solución para ver el cuadrito cómo nos quedaría. El cuadrito lo armamos con estos datos que tenemos acá. Fíjense, lo primero que tenemos es que son 3 tipos de acciones. Tenemos 3 tipos de acciones, A, B y C. Y después los resultados que serían que tuvo ganancia, que lo llamamos con G, o que no tuvo ganancia, que lo llamamos con N. Recuerden que estos tipos de tablas de contingencia siempre tienen 2 totales. Totales por fila y totales por columna, ¿sí? Entonces, del enunciado podemos sacar estos resultados. Fíjense, en el enunciado decía que de las 200 acciones hay 80 que son del tipo A y 50 del tipo B. Veamos. 80, ponemos acá el total, son del tipo A y 50 del tipo B. Por diferencia, si el total son 200, podemos ver entonces que 80 más 50, ¿cuánto nos da? 130, ¿no es cierto? 200 menos 130, tenemos que 70 son del tipo C. Con estos datos ya podemos sacar qué cantidad de acciones hay de A, de B y de C. Vamos a ver ahora los otros datos que nos dan. Fíjense, dice que del total de las acciones, o sea, de las 200, hay 150 que presentaron ganancia, de las cuales 70 son del tipo A y 50 del tipo C. Es decir, de estas 200, 150 presentaron ganancia, por lo tanto, 50, que sería la diferencia, no presentaron. Y de estas 150 que presentaron ganancias, nos dicen que 70 son del tipo A y 50 son del tipo C. Entonces, por diferencia, sería 50, 70 más 50 son 120. De las 150 menos 120 tenemos que 30 son del tipo B. Y bueno, y también por diferencia, si acá tenemos 80, ¿no es cierto?, que son del tipo A, y 70 tuvieron ganancia, hay 10 que no tuvieron ganancia. Y lo mismo, si hay 50 del tipo B, que 30 tuvieron ganancia, por diferencia, hay 20 que no tuvieron. Y si hay 70 del tipo C y hay 50 que tuvieron ganancia, hay 20 que no tuvieron. Recuerden que la suma de las dos columnas me tiene que dar el total. Lo mismo que la suma de todas las filas me tiene que dar este total. Bueno, una vez hecha la tablita, o sea, la tabla de contingencia, de esta tabla yo puedo calcular todas las probabilidades que me preguntan. Vamos a ver qué es lo que me preguntan. Dice, si se toma una acción al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea del tipo A? Bueno, vamos a la tablita. Veamos.
La probabilidad de que sea de A la sacamos sobre cuántas hay que son de A, 80, sobre el total de 200. Entonces la probabilidad de A sería 80 sobre 200, que da 0,4. El punto B dice que sea del tipo B o tenga ganancia. Cuando tengo esta conjunción o, ¿qué regla tengo que aplicar? Recuerden. La de la suma. Perfecto. Entonces, ¿esto qué va a ser? Que sea del tipo B o que tenga ganancia, o sea, más que tenga ganancia, menos la probabilidad de que sea de B y tenga ganancia. O sea, la probabilidad de B o ganancia sería la probabilidad de B más la probabilidad de que tenga ganancia menos la probabilidad de la intersección. Bien, entonces, que tenga ganancia sería, perdón, que sea del tipo B, vamos a poner primero, que sea del tipo B es 50 sobre 200, ¿sí? Que tenga ganancia sería 150 sobre 200. Y la intersección, es decir, que sea de B y tenga ganancia, sería estas 30 sobre 200. Y eso nos da 170 sobre 200 igual 0,85. ¿Sí? Bien, vamos a ver en la próxima. Acá me pregunta que siendo del tipo C, no tenga ganancia. Bueno, esto se puede sacar directamente. Profe, Sí, decime. disculpe que le interrumpa. En el grupo están poniendo que hay chicos que están esperando que la acepten. Bueno, yo tengo que dejar de dar clase para aceptarlos. Bueno, decirles que voy a interrumpir, pero que no se puede llegar más tarde de las 11:05, porque yo estoy sola, y si no pongo, no los puedo admitir. Ahora voy a dejar de compartir y los admito. Había uno solo. No. ¿Se ve ahí? Aplicar la probabilidad condicional, es decir, que siendo del tipo C no tenga ganancia, es decir, que sea de C está condicionando a que no tenga ganancia. Veamos, si fuera de la tabla directamente, ¿qué hago? Veo cuántos el total que son del tipo C, son 70. Dentro de estas 70, ¿cuántas son las que no tuvieron ganancia? Fíjense. 20. 20. Quiere decir que siendo de C no tenga ganancia sería 20 sobre 70, que es como está resuelto acá. Siendo de C que no tenga ganancia. Bueno, yo les decía, acá no está resuelto así, pero yo también puedo aplicar la probabilidad condicional. Es decir, que siendo de C no tenga ganancia, sería la probabilidad que sea de C y ganancia sobre la probabilidad de que sea de C. O sea, sería que sea de C y tenga ganancia, y no tenga ganancia, perdón, sería 20 sobre 200 dividido 70 sobre 200. Que si yo simplifico los numeradores, me queda 20 sobre 70. Acá está sacado directamente de la tabla, ¿sí? O sea, yo puedo encontrar probabilidad condicional parándome en el total de la variable que está, o del suceso que está condicionando, ¿sí? En este caso es que sea de C. Bien, vamos a ver el próximo. Dice que sea del tipo A y tenga ganancia. Cuando tengo la letrita esta de la conjunción y, ¿qué regla tengo que aplicar? La multiplicación. Multiplicación, perfecto. Bueno, esto también se puede sacar directamente de la tabla o podría aplicar
la regla de la multiplicación cuando los sucesos son dependientes en este caso. Acá debe estar sacado directamente de la tabla en esta solución. Es decir, que sea de A y tenga ganancia serían estos 70 sobre los 200, ¿no es cierto? Que lo tenemos acá. Pero yo podría haber aplicado la regla de la multiplicación cuando los sucesos son dependientes, que ¿qué sería? La probabilidad que sea de A por la probabilidad de que siendo de A tenga ganancia. Es decir, sería la probabilidad de A es 70 sobre 200 por la probabilidad que siendo de A, o sea, dentro de esas 200, ¿cuántos son de A? 70, 20, espérate, ¿cuántos son? Son 10, no, perdón, 70, siendo de A, tenga ganancia, siendo de A, o sea, son 80, 70 sobre 80. Los denominadores después se simplifican. Bueno, tendría que escribirlo para que lo entiendan. Se puede sacar, como les dije, de la tabla. Yo busco la intersección, o sea, cuántos son los de A que tienen ganancias, son estos 70 sobre el total, que son 200. Esa es la probabilidad, es mucho más simple. Pero acá se podría aplicar, como les dije, la regla de la multiplicación para sucesos dependientes. Bien, a ver qué sigue. Y el E dice que tenga ganancia. Bueno, que tenga ganancia sería estos 150 sobre los 200, ¿no es cierto? 150 sobre 200 da 0,75. En general nosotros no se pide interpretación de las probabilidades. Tengan en cuenta que acá yo las podría haber dejado como fracción, o expresadas como están expresadas acá en número decimal, o también en porcentaje. Bien. ¿Alguna pregunta acá? ¿Algo que no hayan entendido? No. Bien. Vamos a ver entonces el ejercicio 14, que es el que me tocaba hoy. Dice indicar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Justificar la respuesta en todos los casos. Este es más teórico práctico. Dice, las probabilidades de que un vendedor de automóviles venda 0, 1, 2 o al menos 3 autos un día determinado son 0,19, 0,38, 0,29 y 0,15 respectivamente. A ver qué les parece, ¿es verdadero o es falso? Falso. Suman más de uno. Exacto, muy bien. Como estas son las probabilidades totales de todos los resultados posibles, esto tendría que sumar 1, y al sumar suma más de 1. O sea, es falso porque la suma de las probabilidades da mayor a 1. El B dice, la probabilidad de que llueva mañana es 0,40. La probabilidad de que mañana no llueva es 0,52. Acá se ve más fácil porque son dos sucesos. Nada. Falso también tendría que Claro, dar que total. tendría que ser 0,60. Si la probabilidad de que llueve es 0,40, que no llueva es 0,60. Es falso porque las probabilidades no suman 1. El C dice, la probabilidad de que una impresora cometa 0, 1, 2, 3 o al menos 4 errores al imprimir un documento son 0,19, 0,34, menos 0,25, 0,43 y 0,29 respectivamente. ¿Qué les parece? Es falso también. ¿Por qué? Suma 1, así que Porque- podría ser verdadero. Pero Sí. nunca puede ser negativo. Exacto, la El probabilidad resultado, la nunca es negativa. Varía siempre entre 0 y 1.
es siempre positiva. Muy bien. Y el D dice, si se extrae una sola carta de un mazo de baraja de póker, la probabilidad de seleccionar un corazón es 1/4. La probabilidad de seleccionar una carta negra, o sea, trébol o pick, es 1/2. Y la probabilidad de seleccionar ambos a la vez, corazón y carta negra, es 1/8. ¿Qué les parece? Tengan en cuenta que se extrae una sola carta. A ver, díganme, ¿qué les parece? ¿Es verdadero o es falso? Falso, porque el corazón no es una carta negra. ¿Cómo? No te escuché. Falso, porque el corazón no es una carta negra. Exacto, si yo saco una sola carta, no puede ser corazón y carta negra. O es una carta roja o es una carta negra. ¿Mm? ¿Se entendió eso? Bueno, a ver cómo está acá en las soluciones, si hay algo más que yo no dije. Falso suma más de 1, falso suma más de 1. Probabilidad negativa, bueno, no son sucesos independientes. Es decir, no se pueden multiplicar como hicieron en ese caso. Porque en la respuesta al hacer 1/8 es como si fuera independiente, pero en realidad lo más lógico es lo que dijeron ustedes. Es decir, al sacar una sola carta, no puede ser a la vez negra y corazón. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, de esto que vimos? No, profe. ¿Ninguna duda? Bueno, hoy fue cortita la clase, porque eran 3 ejercicios nomás. Con esto se terminó la parte de 3A. Ya deben empezar la otra parte, la 3B. Bueno, nos vemos. Profe, Sí, decime. yo le quería hacer una consulta acerca de los ejercicios que no hacemos en clase. ¿Hay alguna solución o algo como para que veamos si está bien? Sí, están, es decir, están las soluciones, pero todavía se ve que no se las han publicado para que no las miren antes, no sé. Sí, están las soluciones. Pero no sé, si vos tenés alguna duda ahora, preguntame y yo te la muestro. Total, si ya está hecho. No, todavía no los hice, pero era para cuando lo haga. Sí, pero pueden preguntar en las clases porque nosotros la podemos subir, y yo te lo muestro. Me haces la pregunta específica y te muestro el ejercicio que no salió, que no entendieron. Yo, cualquier profesor que esté dando clases. ¿Eh? Buenísimo, profe, gracias. Por eso siempre se preguntan, ¿tienen alguna duda? Cuando le preguntamos si tienen alguna, tengan en cuenta también que están los foros, que si hay algo que no entienden, que no les sale, cada uno de nosotros tiene foros en todos los días de la semana, o sea que pueden hacer ahí la pregunta y alguno responde, el que le toque responder, responde, ¿sí? Bueno, los saludo a